Canción de Hielo y Fuego es una saga que combina la fantasía con la política, y para que ambas convivan deben de existir personajes que manejen o exploren estas temáticas. Tenemos por ejemplo a Bran o Jon, cuyas tramas están más orientadas hacia la magia de Poniente y la amenaza de los otros. Y por el otro lado tenemos a otra clase de personajes, unos cuyo poder no proviene de la fantasía, sino que sus cargos, linaje noble o influencia son los que terminan determinando su papel en esta historia. Estamos hablando por supuesto de aquellos personajes que juegan a este Juego de Tronos. Y hace unos días ya vimos a esos personajes que no supieron moverse bien en este mapa político, que jugaron mal sus cartas y cuyas decisiones marcaron su destino y el de su familia. Pero hoy veremos el caso contrario. Hoy quiero hablarles de los que son para mí los personajes más inteligentes de la saga, que mejor se supieron mover en este escenario político de intrigas y traiciones. Antes de comenzar con la lista, quiero aclarar dos puntos. El primero es que, como no podría ser de otra forma, esta lista está basada en mi opinión. Lo segundo es que me voy a basar únicamente en los libros, ignorando todo lo mostrado en la serie. Dicho esto, comencemos. Puesto número 7, Doran Martell e Illyrio Mopatis. En el puesto 7 tenemos un empate técnico entre dos personajes que puede que no tengan nada en común, salvo el hecho de que sus planes siempre no tienden a salir como esperaban. A pesar de ello, considero que se trata de dos personajes bastante inteligentes y astutos políticamente. Estoy hablando de Illyrio Mopatis y Doran Martell. Por el lado de Illyrio no hay mucho que decir. Es el colaborador más importante dentro de todo el plan de Varys, encargado de ejecutar la mayoría de misiones dentro del continente de Essos. Por ejemplo, es el quien concreta la boda entre Daenerys y Khal Drogo, quien envía a Barba Blanca, Belwas el Fuerte y un grupo de barcos para traer a Dany de vuelta a Pentos, quien envía a Tyrion con el grupo de Griff, y por último, quien convence a la Compañía Dorada de dejar de lado su contrato con Lys y apoyar la causa del joven Aegon Targaryen. Lastimosamente para él, sus planes, aunque trazados con mucho cuidado, no salen como espera. Dany se queda en la Bahía de los Esclavos, Tyrion es secuestrado por Jorah y la Compañía Dorada, con Griff el Joven, deciden no esperar a su tía y viajan ellos solos hasta Poniente. Y esa es una característica que tiene en común con Doran Martell. El príncipe de Dorne es visto por la mayoría de personas como un actor político débil y que no hizo nada ni hará nada contra aquellos que le hicieron daño a su familia. Pero en el interior, Doran Martell busca activamente la caída de sus enemigos, los Lannister y más concretamente Lord Tywin, por lo que ha trabajado durante varios años para concretar su venganza. Sin embargo, como pasa con el quesero, sus planes, aunque trazados con cuidado, no terminan saliendo como él espera. Por ejemplo, el pacto de matrimonio secreto entre Viserys Targaryen y Doran Martell termina mal, cuando Viserys, quien nunca se enteró de este tratado, muere en Vaes Dothrak. El plan en el cual su hermano Oberyn viaja a la capital para ocupar su puesto en el Consejo Privado tenía como objetivo secreto recabar información de sus enemigos en la corte y ganar nuevos aliados. Lastimosamente para la casa de Tyrell, Oberyn terminó siendo asesinado por la montaña durante un juicio por combate. Y por último está el plan con su hijo Quentyn, a quien envía en un viaje por medio mundo para contraer matrimonio con Daenerys Targaryen y ofrecerle el apoyo de Dorne en su conquista de Poniente. Lastimosamente, Quentyn llega demasiado tarde con Dany, quien ya está comprometida. El pretendiente rechazado, buscando no volver con las manos vacías, intenta una locura: domar a uno de los dragones de Dany, para así mostrar su valía, lo que, como no podría ser de otra forma, significó el final para este personaje, quien murió a causa de sus quemaduras. Pese a todo lo anteriormente dicho, Doran se mantiene como una mente astuta y cauta, quizás demasiado, con un plan a largo plazo para vengarse de la muerte de sus hermanos. Lo último que sabemos de este personaje es que envía a las serpientes de arena a una serie de misiones, mientras que a su hija Arianne le envía a Bastión de Tormentas, para que averigüe todo lo posible sobre el joven que se proclama como Aegon Targaryen. Puesto número 6, Olenna Tyrell. Cuando empecé a leer los libros me sorprendió muchísimo el poco protagonismo que tiene Olenna en comparación con su versión televisiva. Y pese a ello sigue siendo una jugadora del Juego de Tronos excelente, bastante competente, y solo con sus increíbles diálogos ya nos demuestra quién es la verdadera cabeza pensante
detrás de la casa Tyrell. Cuando Meñique fue enviado por el Consejo Privado hacia Alto Jardín para negociar el matrimonio entre Margaery y Joffrey, fue Olenna Tyrell quien hizo las preguntas inteligentes acerca de la verdadera naturaleza de Joffrey. Meñique, por supuesto, puso al monarca por las nubes, pero le dio órdenes a sus hombres de que siembren rumores entre los sirvientes de la casa acerca de la verdadera naturaleza de Joffrey. Además, convenció a Loras Tyrell para que forme parte de la Guardia Real. Olenna, conociendo el carácter de su nieto y de cómo éste nunca iba a permitir que Joffrey le hiciera daño a Margaery, sabía que tenía que actuar antes de que algo saliera mal, y así lo hizo. Junto a Meñique trazó un plan para deshacerse de Joffrey en su propia boda y mantener a los Tyrell cerca de la corona. Con Joffrey muerto, Tommen sería el siguiente en la línea de sucesión, y su naturaleza, mucho más amable e inocente, lo harían el esposo perfecto para los planes de los Tyrell. Así, Margaery se mantendría como reina sin tener que exponerse a la crueldad de Joffrey, y con un esposo mucho más manipulable. Y por su parte, Loras tendría su puesto como uno de los Capablanca, sin tener que hacer un Jaime Lannister. Luego de la muerte de Joffrey y Tywin, fue ella la principal impulsadora de la unión matrimonial entre Tommen y Margaery, muy a pesar de las protestas de Cersei, quien se vio impotente contra los argumentos presentados por la Reina de Espinas. Y es que en cada encuentro verbal que tuvieron ambas, Olenna la pasó por encima, disfrazando sus burlas hacia la Lannister como cortesía y demostrando por qué ella está en este juego durante tanto tiempo. Por supuesto, tampoco nos podemos olvidar de su plan para apoderarse del norte a través de Sansa Stark. Olenna tenía planeado que Sansa se casase con su nieto Wylas Tyrell, heredero de la casa Tyrell, y así conseguir todos los derechos sobre el norte que traía consigo la joven Stark. Este plan, sin embargo, no prosperaría por culpa de la misma Sansa, quien le habló de esta noticia a Ser Dontos Hollard, quien a su vez se la contó a Meñique, y fue Baelish quien se le encargó de trasladársela a Lord Tywin, quien por supuesto tomó acciones inmediatas y casó a su hijo Tyrion con Sansa para evitar que la pequeña Stark fuera llevada a Alto Jardín. De momento, esta es toda la participación de Olenna dentro de los libros, aunque no se descarta que vuelva a la historia central luego de todo el lío en el que se encuentra Margaery Tyrell, cosa que solo veremos en Vientos de Invierno. Puesto número 5, Kevan Lannister. A lo largo de todas las páginas de esta saga siempre vimos a Kevan a la sombra de su hermano Tywin, pero es luego de la muerte de este último que entendemos mejor por qué alguien como Tywin confiaba tanto en Kevan y lo mantenía a su lado en todo momento. Sir Kevan entra oficialmente dentro del Juego de Tronos en Festín de Cuervos. Tras la muerte de su padre, Cersei le ofrece el puesto de la mano, a lo cual Kevan contesta que solo aceptará si es que su sobrina también le otorga la regencia y el cuidado de Tommen a él. Cersei por supuesto se niega, y lo que da paso es a una paliza verbal por parte de Kevan Lannister hacia su pobre sobrina, quien superada e impotente termina la conversación tirándole vino en la cara. Es entonces cuando Kevan se va, no sin antes sugerirle a Cersei a otros candidatos lo suficientemente competentes para ocupar esa vacante. Sin embargo, su sobrina no la escucharía y llenaría el consejo privado de aduladores e inútiles. La regencia de Cersei termina siendo un completo desastre y al final del libro cae como prisionera de la fe militante. Ante esta situación, el gran maestre Pycelle envía un cuervo a Sir Kevan ofreciéndole asumir la regencia e intentar subsanar los daños ocasionados por su sobrina. Sorprendentemente y pese al desastre de Cersei, Kevan hace un buen trabajo. Para apaciguar las múltiples ofensas de Cersei contra la casa Tyrell, Kevan le ofrece el puesto de la mano a Mace Tyrell, algo que el señor de Alto Jardín acepta de inmediato. Además, añade a su consejo a Randyll Tarly como justicia mayor y a Paxter Redwell como consejero naval, hombres de Alto Jardín, pero que estaban perfectamente capacitados para dichos puestos. Kevan le dice a Cersei que su regencia ha terminado y la despoja de cualquier poder de decisión sobre Poniente y también sobre su hijo Tommen. Lo último que sabemos de él es que está discutiendo junto al Consejo Privado qué acciones deben de tomar contra estos invasores liderados por Jon Connington, quienes habían tomado Nido del Grifo. Lastimosamente para él, su breve pero buena gestión lo puso en el punto de mira de uno de los mejores jugadores del Juego de Tronos, y al final de Danza de Dragones, Varys lo asesina bajo el argumento de que amenazaba con deshacer todo el trabajo de Cersei, reconciliando a los Lannister y a los Tyrell, apaciguando a la fe militante y en general uniendo el reino bajo el estandarte de Tommen.
Kevan demostró que pese a vivir a la sombra de su hermano durante mucho tiempo, absorbió sus habilidades como figura política, al punto de ganarse una imagen de autoridad importante dentro del continente. Y quizá, solo quizá, con él a la cabeza, Poniente pudo haber sanado de sus heridas y estar mejor preparado para todo el caos que se le viene encima. Número 4. Tywin Lannister. El Señor de la Roca, guardián del occidente y líder de la casa Lannister, se nos es presentado en la historia como uno de los hombres más poderosos y temibles en todo Poniente. Una reputación que se le labró a pulso con actos tan crueles como contundentes. La extinción de las casas Rein y Casamir son un claro ejemplo de su fuerza militar, pero acciones como el saqueo de Desembarco de Rey son una muestra de su verdadera naturaleza. Y es que Tywin no es un personaje como Ned Stark o hasta incluso Robert Baratheon, quienes tienen un cierto código de honor. Tywin pasará por encima de las leyes de los dioses y de los hombres, del honor, de lo que es justo y de lo que no, con tal de conseguir sus objetivos. Un perfecto ejemplo de ello lo vemos con el famoso saqueo de King's Landing. En este punto de la historia, Tywin engañó a Aerys haciéndole creer que estaba de su parte, para que así este último le abriese las puertas de la capital. Lo que le siguió a ello fue el saqueo de la ciudad por parte de los hombres de los Lannister, quienes hasta ese punto de la historia no habían tomado partido por ningún bando. Para demostrar su nueva lealtad, Tywin ordenó el asesinato de los dos príncipes hijos de Rhaegar y Elia Martell. Las muertes de estos infantes y de su madre fueron tan brutales que tuvieron que cubrir los cuerpos con telas color escarlatas para disimular la sangre. Sin embargo, para Tywin este acto fue una muestra de lealtad hacia el nuevo monarca y una prueba contundente de que la casa Lannister abandonaba para siempre a los Targaryen. Esta falta de escrúpulos, sumado a su poder político, económico, su influencia y su inteligencia, lo convierten en un jugador peligroso del Juego de Tronos, como bien lo pudieron conocer de primera mano sus enemigos como los Stark. Y es que incapaz de vencer al joven lobo en el campo de batalla, Tywin salió con al menos 3 casas para preparar el fin de la causa norteña. Con Sybil Spicer, madre de Jane Westerling, esposa de Robb, conspiró para que el joven lobo no tuviese descendencia alguna, y con los Boltons y los Freys organizaron la infame Boda Roja. De esta forma, Tywin acabó con uno de sus mayores enemigos sin tener que mancharse las manos, al menos según él, ya que todo el crédito de esta masacre se lo llevaron los Freys. Si algo proyecta Tywin es su autoridad, incluso cuando no está presente, su reputación influye en los pensamientos y decisiones de diversos personajes, muchos de ellos quienes temen enfrentarse al Señor de la Roca, no solo por su dinero o por su fuerza militar, sino por ser un hombre capaz de cumplir sus amenazas. Tywin es un hombre que representa una figura antagónica incluso para sus propios hijos, a quienes no temen utilizar como meras piezas políticas para conseguir alianzas o evitar que otras se concreten. Sin embargo, su obsesión por preservar en lo más alto el legado de su familia y su forma de ser terminaron por cosechar su propia caída, a manos justamente del hijo que tanto despreció y que tanto se le parecía a él, su más grande equivocación y a la vez su más grande acierto. Y así, Tywin Lannister, quien había ganado el Juego de Tronos, murió en el trono que una persona como él se merecía. Puesto número 3. Tyrion Lannister. Desde su introducción en la historia se nos presenta a Tyrion Lannister como un personaje leído, hábil con la palabra, perspicaz con su entorno y muy pero muy listo. A lo largo de los libros hay ejemplos de sobra que nos muestran cómo Tyrion pone en práctica estas habilidades, pero el motivo para colocarlo por encima de su padre es que Tyrion está detrás de muchas de las ideas que terminaron decantando la balanza de los Lannister. Por ejemplo, fue Tyrion quien estuvo detrás del plan de defensa de la capital con la famosa cadena gigante y el fuego valirio, lo que mermó significativamente a las fuerzas de Stannis. Fue Tyrion también quien propuso la alianza de matrimonio entre la corona y la casa Tyrell. El punto por el cual colocó a Tyrion por encima de su padre es por su capacidad para manipular a otros personajes aún sin estar en una posición de poder. Ya lo vimos cuando era emboscado por los clanes de la montaña y los puso a su favor, o cuando convence a Ben Plum el Moreno y a los segundos hijos de cambiar de bando a favor de Daenerys, o por ejemplo cuando incita al joven Griff a atacar Poniente sin esperar a casarse con su tía.
Pese a esta gran capacidad de manipular tanto a personas como a situaciones adversas, Tyrion siempre pierde al momento de no saber controlar sus emociones, y en particular su lengua, lo que ha llevado a que amenacen en más de una ocasión con cortársela. Su actitud le ha hecho ganarse la enemistad de muchos personajes, y también que tome decisiones precipitadas que luego se le vienen en contra. Ahora, en los libros, al Tyrion actual lo único que lo mueve es un sentimiento de venganza hacia sus hermanos y a Poniente en general, una deuda de sangre que pagará utilizando como medio a Daenerys Targaryen y sus 3 dragones, pasando así de ser el salvador de Desembarco del Rey a su posible destructor. Puesto número 2. Varys. La araña tiene bien ganado su puesto como uno de los mejores jugadores del Juego de Tronos, y es que es de los pocos personajes que, pese a nacer sin ningún linaje noble, logró escalar hasta lo más alto de la pirámide social, al punto de ocupar un puesto dentro del consejo privado de más de un monarca. Y todo ello a partir de méritos propios y de su manejo de la información. Su red de espías por todo Poniente y esos, a los cuales llama siempre como sus pajaritos, le permiten tener un factor determinante a la hora de jugar el Juego de Tronos: la información. De esta forma, Varys se convierte en un elemento indispensable dentro de la corte, al ser el hombre mejor informado de todo lo que pasa en el continente. Pero Varys no es ningún libro abierto. Él solo da la información que le conviene a quien le conviene en el momento que él considera oportuno. De esta forma consigue manipular a muchos personajes como reyes, señores nobles y caballeros mucho más poderosos que él. Incluso personajes inteligentes pasan de ser jugadores a ser utilizados como meras piezas por el eunuco. Ya de por sí, esto le da un poder intangible sumamente valioso, pero lo que lo hace una verdadera amenaza para el continente son sus intenciones. Y es que en la serie, Varys menciona que todo lo que él hace lo hace por el pueblo, cosa que mantiene hasta su propio final. Sin embargo, el Varys de los libros tiene un matiz diferente. Él le dice a Ned Stark que él verdaderamente trabaja por el pueblo, y es que en cierta forma él lo cree así, ya que su verdadero plan es sentar en el trono al joven Griff, el supuesto Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar, que había sido asesinado por la montaña cuando este apenas era un bebé. Varys considera que Aegon sería el rey perfecto y ha estado entrenándolo durante toda su vida para que cumpla con ese deber. Y para alcanzar este objetivo, Varys ha sido responsable directo de algunos de los acontecimientos más importantes dentro de la historia de Canción de Hielo y Fuego. Por ejemplo, fue él quien se encargó de la huida de Tyrion Lannister de la capital e, indirectamente, de la muerte de Tywin Lannister. Por supuesto, no nos podemos olvidar de la muerte de Kevan, una muerte que obedece únicamente a que el eunuco necesitaba una Poniente dividida y débil para la llegada de su candidato, y así años de esfuerzos y planes en la sombra cobren por fin sus frutos. Por supuesto que el puesto número 1 de este video tenía que ser Petyr Baelish, quien es actual ganador del Juego de Tronos. Recapitulemos. Cuenta en su poder con los títulos de Lord Protector del Nido de Águilas y de Señor Supremo del Tridente, además de tener a su disposición al actual heredero del Valle y a la única heredera viva y conocida del norte. Si lo comparamos con sus demás competidores, estos se encuentran muertos, exiliados, ocultos o simplemente no ven a Baelish como una amenaza. Y es que Meñique en sí mismo no representa una amenaza para nadie, es aquella persona a la que los nobles acuden para que éste les haga un favor, una persona que en su mundo consideran que no deben de temer, porque ¿qué peligro puede representarles a las grandes casas de Poniente un hombre que no tiene un apellido importante ni que tiene espadas que peleen por su causa? Y lo que nos demuestra Martin en su obra es que están totalmente equivocados, y que Meñique, usando la política y la manipulación como principales medios, es quizás el hombre más peligroso de todo el continente. Y solo hace falta ver las consecuencias de sus acciones para dimensionar su nivel de amenaza. Ordenó el asesinato de Jon Arryn, fue el principal instigador del conflicto entre los Lannister y los Starks, al mentirle a Catelyn sobre quién era el verdadero propietario de la daga con la que se intentó asesinar a Bran Stark. Traicionó y vendió a Eddard Stark a los Lannister y, presuntamente, fue quien instigó finalmente a Joffrey para que decapite a Ned, tirando por el tacho las intenciones de Varys y Cersei. Y esto solo sucedió en el primer libro, porque luego, además de acordar en persona el acuerdo de matrimonio y la alianza entre los Tyrell y los Lannister,
manipuló a Sir Loras para que se uniera a la Guardia Real, lo que orilló a Olenna a tener que aliarse con él para asesinar a Joffrey el mismo día de su boda. Sabemos también que fue él quien convenció a Joffrey de contratar a la pareja de enanos ajustadores, Oppo y Penny, para que actúen durante la boda y así humillar públicamente a Tyrion. Y tras la muerte del monarca fue señalado como el principal culpable de este acto, con lo cual Meñique también se habría encargado de uno de los personajes más inteligentes del libro y uno de los pocos que lo veía por lo que en verdad era, una amenaza. Coloco a Meñique por encima de Varys únicamente por el hecho que gracias a los capítulos de Sansa tenemos más conocimiento acerca de sus planes pasados y futuros y de cómo estos han terminado funcionando para que Meñique siga subiendo escalones en la pirámide social de Poniente. En cambio, la araña juega más a largo plazo, apostando todo a la conquista de Aegon, habiendo él también jugado un papel importante en allanar el escenario para su llegada. Ver quién termina ganando el Juego de Tronos será algo que solo podremos saber en los siguientes libros. Hasta entonces, en este pequeño espacio, estaremos atentos a la salida de Vientos de Invierno, para conocer más sobre el futuro de estos personajes. Ese fue el video de hoy. Si consideras que dejé algún personaje fuera de esta lista, puedes colocarlo en la caja de comentarios que yo estaré gustoso de leer tus opiniones. Asimismo, si te ha gustado el video, te invito a que le des al botón de me gusta y que te suscribas al canal, ya que tengo pensado seguir subiendo contenido sobre esta saga. Tu apoyo es súper valioso para mí y nada. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos.